Entremos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús intercediendo por nosotros por medio de la oración. Gracias Padre Santo, Padre bendito por estar con nosotros, Señor. Gracias Padre Santo, porque siempre nos has cuidado, Señor, de todas las cosas que nosotros hemos de hacer, las actividades que nosotros estamos realizando. Gracias por no apartarse de nuestras vidas. Le pedimos perdón, Señor, por cada uno de nuestros pecados de pensamiento, palabra y obra, Señor. Ayúdenos y guíanos, Señor, para seguir creciendo y seguir trabajando en su palabra y en su obra. Gracias, Padre Santo, Padre bendito. Se lo pedimos en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios, mis amados hermanos, por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Y nosotros estamos estudiando la historia de José. Y claramente nos hemos quedado cuando José manda a sus sirvientes a detener a sus propios hermanos porque se habían robado, según se habían robado la copa de plata del faraón. Mas sin embargo el faraón, sabiendo que estos hombres ya se iban, le dijo al mayordomo: corre, vayan y deténganlos y revísenlos. Versículo 5. Dijeron: no es esta en la que bebe mi señor, porque lo que estaban reclamando automáticamente era la copa de plata, que José mismo había mandado al mayordomo que se la pusieran a su hermano menor, y por la que suele adivinar. Vemos claramente que muchas de las cosas, entre la conversación entre José y sus hermanos, sus hermanos le preguntaban muchas cosas, entre ellos: oiga, Señor, ¿usted cómo sabe claramente que porque usted nos sentó en este lugar donde vamos a comer, y usted cómo supo nuestro estado de nacimiento, del mayor al menor? Automáticamente José, esa y muchas preguntas más que no están registradas en la palabra del Señor, él las respondió diciendo que la copa que él tenía era con la que él adivinaba. Por eso es que claramente el mayordomo le dijo: no suele adivinar en esta copa que ustedes le han robado, habéis hecho mal, y lo que hiciste. Versículo 6. Cuando él los alcanzó, les dijo esas palabras, y ellos respondieron, ¿por qué me dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Versículo 8. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer. Claramente le dice: he aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales. Cuando nosotros íbamos la primera vez que miramos, nosotros lo regresamos para atrás. Te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar de casa de tu señor plata y oro? Versículo 9. Aquel de tus siervos, a quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos tus siervos, o seremos siervos de tu señor. Mis amados hermanos, hay una sentencia terrible en contra de la copa que se le había perdido al faraón. Bueno, no al faraón, al gobernador de Egipto, que era José, que venía haciendo la sentencia de muerte. Los mismos hermanos de José sabían que al que le encontraran esa copa iba a merecer la muerte. Por eso es que ellos dijeron: aquel de tu siervo a quien fuere hallada la copa, así es que busca, y quien tú se lo hayas encontrado, a quien tú se lo encuentres, esa persona debe de morir. Cuando nosotros relatamos historias acerca de robar, mentir, todo lo que concierne al pecado, nosotros nos quedamos cortos, pero claramente Dios utiliza las mismas leyes para poder llevar juicio a la humanidad. Entre ellos nosotros entraremos a un relato bíblico que está en Éxodo 32. En el libro de Éxodo 32 nosotros vemos claramente que el pueblo de Israel, que fue sacado de Egipto, se hicieron una estatua de oro, o sea, un becerro de oro.
al cual lo adoraron. Y eso concierne a lo que es la idolatría. El pecado de idolatría es igual, va a ser el mismo pecado. Cometer pecado de idolatría lleva el mismo pago que cometer el pecado de robar o el pecado de mentir, el pecado de etcétera, etcétera, de transgredir el sábado. ¿Y usted cómo sabe eso, hermano Tadeo? Bueno, vamos a iniciar primeramente. Moisés está en el monte con el Señor. Ya llevaba 40 días y 40 noches en el monte y Moisés no bajaba. El pueblo de Dios fue a Aarón y le dijeron, haznos dioses. Entonces Aarón le dijo, saquen los zarcillos de sus orejas, joyales, etcétera, etcétera, y tráigamelo. Entonces Aarón y con varios ayudantes fabricaron el becerro de oro. Cuando lo adoraron, cuando todo esto estaba aconteciendo, entonces Jehová dijo a Moisés, anda Moisés, baja del monte, porque el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El pecado de idolatría es tan severamente castigado por la justicia divina que vamos a analizar varias cosas. Versículo 8. Le diga diciendo el Señor a Moisés, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Por qué? Porque Dios ya les había pronunciado los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto que este pueblo, por cierto, es de duro entendimiento, o rebeldes naturalmente, de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira sobre este pueblo, nomás por el pecado de idolatría. Déjame que yo los mate, y de a ti haré una nación grande y numerosa. Entonces Moisés, al ver que Dios se había molestado por el pecado de idolatría, dice en el 11, entonces Moisés oró en presencia de Dios y dijo, oh Jehová, Señor Santo, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Mis amados hermanos, Moisés está intercediendo por el pueblo. Vemos claramente que el pecado de idolatría como el pecado de robar llevan el mismo el mismo pago. ¿Y cuál es el pago? La muerte. Entonces Moisés desciende. Miren, cuando Dios va a hacer un juicio, lo hace con evidencias y lo hace con las leyes en la mano. Dios nunca va a enjuiciar a un pueblo, a un ser humano, a una nación, a un mundo, sin las leyes en la mano. Nunca lo hará el Señor. El Señor siempre tendrá las leyes en la mano para poderte llevar a juicio y poder decirte, tú estás condenado a muerte por estos pecados. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió? Porque Moisés estaba orando ante la presencia de él, diciendo, Señor, por favor, que no se encienda tu ira. Tú eres misericordioso. Dales una oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer contra el pueblo idólatra. Y volvió Moisés y bajó del monte trayendo en las manos las leyes con las que Dios va a enjuiciar al mundo y va a enjuiciar a cada ser humano. Los cristianos digan que eso era del Antiguo Testamento están totalmente equivocados. Estas leyes que Moisés bajó del monte Sinaí serán las que darán testimonio porque muchos de nosotros seremos condenados a muerte. Las tablas escritas de ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios, escritura era escrita de Dios grabada sobre tablas. Mis amados hermanos, Moisés llega con las tablas, con las leyes que Dios le dio, con las leyes que Dios pronunció, a hacer un gran juicio. Miren el gran juicio que es. Pero le dije,
Con los juicios de Dios nadie va a escaparse. Versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: quien está por el Señor, júntese conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Leví. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. No dice Moisés: así estoy diciendo yo. No dice: así dice Jehová, el Dios de Israel. El Dios de Israel ya hizo un juicio mediante sus leyes en la mano y ustedes son acusados de muerte. Entonces le dice a las personas que aún, o las personas que no participaron, o las personas que siempre están a favor del Señor: venga conmigo. Y se fueron los hijos de Leví. Pon cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volver de puerta en puerta por el campamento. Maten a todos sus hermanos, amigos, parientes. Quiere decir, no miren a quién, mátenlos. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Por el pecado de idolatría. No más por ese pecadito. De misma manera, los hermanos de José sabían que el pecado de robar también conlleva la muerte. Muchos de los que me van a estar mirando por el video podrán decir: hermano, pero Cristo Jesús ya murió para perdonar nuestros pecados. Sí, murió para perdonar tus pecados, pero no por ello va a ser excusa para que tú sigas pecando. Porque dijo Cristo Jesús: no sigas pecando. Le dijo a la mujer: vete, te perdono tus pecados, pero no peques más. Aconteció que al siguiente día que hubo esa matazón en el pueblo de Israel, dijo Moisés al pueblo: miren, yo voy a regresar a donde estaba hablando con el Señor, porque ustedes han cometido un grave pecado. Pero yo subiré ahora, quizás lo pueda aplacar acerca de vuestro pecado. Quisiera encuentre un razonamiento, algo para él que pueda perdonarles. Entonces volvió Moisés a Jehová Dios y dijo, se puso a orar Moisés, se puso de rodillas y le dice claramente: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Dios nunca se equivoca. Cuando Dios te señala a ti como pecador, mejor ni le busques excusas. Di: sí, Señor, pequé, perdóname, ayúdame para echarle ganas. Porque se hicieron dioses de oro, porque perdonaste, dice, de oro, que perdones ahora su pecado. Le está pidiendo la gran petición Moisés por su pueblo, que Dios le perdone su pecado, pero con una condición: si no le perdonas su pecado, si no le perdonas el pecado, Señor, quítame del libro de la vida que has escrito. En el libro de la vida serán las personas que están escritas que se van a salvar. Versículo 33. Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este quitaré de mi libro, Moisés. No te preocupes. Versículo 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde yo te he dicho. He aquí mi ángel irá adelante de ti. Pero aquí viene algo tan interesante que no se ha cumplido y que lo estamos mirando en el futuro, que es: pero en el día del castigo yo castigaré a este pueblo su pecado. Vemos claramente que Dios en el 33 dice: al que pecare contra mí, yo lo quitaré del libro de la vida y les daré un castigo a esas personas que seguirán cometiendo los pecados que Israel estaba cometiendo. Así es que si Israel fue acusado por el pecado de idolatría, de la misma manera en este tiempo el pecado de idolatría está vigente y será castigado
Así como a lo de Israel le fue dado castigo y Dios lo resucitará para darle nuevamente el castigo, así también será con los que estamos viviendo en idolatría y los que estamos viviendo en robo, los que estamos viviendo en fornicación, los que estamos viviendo, etcétera, 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 todos los pecados. Es sumamente interesante que nosotros analicemos que Moisés intercedió por ese pueblo y Dios pudo tener misericordia de las peticiones que Moisés estaba dando. Si no, ese pueblo todo hubiera sido destruido en un abrir y cerrar de ojos. Mis amados hermanos, es necesario que nosotros pongamos nuestro entendimiento, nuestra capacidad, nuestra mente, nuestro todo, para nosotros estar siempre dispuestos a no pecar contra Dios. Porque si pecamos contra Dios, ya sabemos el pecado que se nos espera. Eso es sumamente interesante que nosotros, aún hasta el día de hoy, tenemos la promesa de nuestro Salvador que murió en la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros y poder salvarnos. Dios los bendiga. Ese es mi más grande deseo para cada uno de ustedes.